palabra que traigo para hoy, para usted, se llama mi sentencia. ¿Ya? Mi sentencia. La palabra sentencia suena media escalofriante, da como un poquito de cosa, porque pensamos en que la palabra sentencia tiene que ver con encierro, tiene que ver con castigo. ¿Se ha fijado que cuando se hace un juicio, una corte, el juez dice, vamos a dictar la sentencia? Y hay una sentencia así, mi sentencia, tu sentencia, la sentencia de cada uno. Sí, hay una sentencia, pero yo le quiero ir explicando poco a poco en qué consiste esta sentencia cuando somos hijos de Dios. ¿Sabía usted que desde el comienzo Satanás ha querido sentenciarnos, esclavizarnos, atarnos a una verdad poderosa que se llama libertad gloriosa? Y desde el Génesis nosotros podemos ver en la historia de la palabra que existe esta, de cierta manera, batalla espiritual por mantener a los hijos bajo sentencia. Amén. Y lo encontramos ahí, a ver si me ayudan, chicos, con el Génesis 3:15, para que usted sepa, ¿ya? Bueno, aquí estamos hablando ya cuando Dios creó todo el Edén, le dio vida a Adán, le dio vida a Eva, pero hubo una situación, ¿cierto?, que de desobediencia que provocó que Dios hablara así a Eva. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le hablaba de la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o aquí en el talón. Entonces desde el Génesis se habla de un encuentro, de un enfrentamiento, de una batalla, de una pelea que ha de desatarse desde el inicio entre la mujer, la simiente de la mujer y la serpiente reflejada como Satanás, ¿cierto? Y ahí habla enemistad entre ti, entre la serpiente, entre la maldad, entre el mundo, entre el sistema de gobierno que está bajo el dominio de Satanás y el sistema de gobierno que Dios estableció a través del vientre de una mujer. Porque aun cuando Eva, ¿cierto?, le había dicho la serpiente me engañó, el diseño de Dios no cambió a causa de la desobediencia, porque Dios es fiel y es fiel a nosotros y a su palabra. Y aun cuando nosotros andemos en desobediencia, el plan de Dios no cambia para nosotros. El que cambia es nosotros, nuestro corazón. Pero el diseño de Dios nunca cambió cuando le dijo, tú Adán, tú Eva van a gobernar, van a señorear, van a multiplicar. Ese diseño no cambió para Adán y Eva. Lo que cambió fue el corazón de Adán y el corazón de Eva a causa de su desobediencia. Y a causa de esta desobediencia, por haber escuchado a Satanás, al que gobierna el sistema de este mundo, iba a darse esta batalla. ¿Me entiende? Aun cuando nuestro vientre es portador de diseño, venimos a este mundo. Y aun cuando no somos de este mundo, vamos a tener que pasar aflicciones en este mundo. Amén. Pero cuando vino Jesús, la palabra dijo, pero confiad, porque yo, Jesús, he vencido al mundo. Es una batalla que vamos a tener que lidiar aun cuando Jesús esté en nuestro corazón a causa de la desobediencia. Y esta batalla campal, esta batalla espiritual entre el reino de los cielos, que somos nosotros, y nuestro vientre, en la semilla, ¿cierto?, de vida que cargamos, nuestros hijos, nuestras generaciones, debemos lidiarla, porque si no, se va a manifestar una sentencia. Yo le quiero decir que esta palabra el Señor a mí me la entregó en un momento que yo estaba pasando mucho, como mis emociones estaban muy a flor de piel, con una sensación de, aun cuando no era querer dejarlo todo, sí con una lucha en mis emociones, con una lucha en mis pensamientos. Y aun cuando somos hijos de Dios, sí pasamos por lucha. Y usted puede decir, ¿cómo usted, pastora? Sí, yo, pastora, madre espiritual, le puedo decir que hace un mes, 2 meses, yo no estaba bien. Y el Señor puso en mi corazón esta palabra, mi sentencia. ¿Sabe quién escribe esa sentencia? La escribimos nosotros a causa de la desobediencia.
Hay una sentencia que aun cuando se gestó desde los comienzos, es una batalla que usted y yo debemos aprender a lidiar, a aprender a centrarnos en el lugar correcto para poder decir, hay una sentencia en mi vida que se la recuerda siempre Satanás o nuestros pensamientos cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando hacemos lo que no debemos hacer. Amén. Pero eso está establecido desde el principio. Ahora debemos tener claro que como hijos de Dios hay herencia y que es herencia y que mi identidad en el reino cambia mi destino. Amén. Entonces a ver si me ayuda aquí a predicar. Hola Isaac. Ya no me conoce. ¿Se olvidó de mí? Sí, me dice que sí. Aún en medio del caos, nuestro Padre tiene el control. Aún en medio del caos, Él tiene un plan perfecto. Aún en medio del caos, el plan de Dios siempre va a ser restaurar nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Ahora le voy a pedir que en Hechos 3:21 esté buscando la cita. Jesús un día vino, ¿cierto? Y en ese venir Él estableció un diseño para nuestra vida. Su vida es la manifestación del diseño del Padre para nuestra vida. Y como Él estableció ese diseño, su obra fue consumada. Y Él tuvo que volver a ese lugar en el cual se le esperaba. Y se le espera y se le está recibiendo. Y así dice la palabra aquí en Hechos 3:21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí estamos hablando de Jesús en el cielo. Jesús en el cielo, aunque usted no lo crea, es necesario que esté ahí. Porque mientras Él está ahí, Dios y la obra de Jesús a través del Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. En nuestras vidas. Porque créanme que Jesús va a volver. Y lo decía en la administración. Se están dando las señales. Usted ha escuchado hablar del núcleo de la tierra. Los días se acortan. Estamos viendo lo que pasa en el sur de Chile. Para nadie es indiferente lo que está pasando en Turquía, en Siria. Que no es coincidencia todo lo que está ocurriendo. ¿Sabe por qué hoy día podemos ver Turquía en la pantalla de nuestro celular, de nuestro televisor? Porque la tecnología para los hijos de Dios juegan a favor. Es necesario que los hijos oremos, es necesario predicar a través de lo que está ocurriendo en el mundo, porque el Padre quiere sensibilizar incluso a aquellos corazones que están endurecidos. Es una oportunidad para hablarle al mundo de la venida de Cristo. Y aun cuando estén ocurriendo caos en el mundo, sabemos que el cielo lo está reteniendo para que la obra de Jesús en nuestras vidas alcance a otros. Usted es una pieza clave en el reino del Señor. Somos pieza clave de extensión del reino. Somos las estacas del reino de los cielos. Es necesario ampliar las estacas del reino de los cielos. Es necesario que cada uno de nosotros se levante como una estaca con una voz audible de que si en el mundo está ocurriendo el caos, es porque en el mundo el caos habla de la necesidad de tener a Jesús en sus corazones. Y hay testimonios tan fuertes que yo no sé si usted se quebranta. En Turquía, ¿sabe que encontraron un bebé que nació en medio del derrumbe de un terremoto que botó un edificio? Y a la única persona que encontraron con vida fue ese bebé que nació cuando su mamá ya estaba muerta y aplastada. Murió su mamá, murió su papá, murieron los 3 hijos de ese matrimonio y el único que quedó con vida fue ese bebé que lograron encontrar los rescatistas. Y así muchos otros testimonios. El mundo habla de la necesidad de conocerle, pero muchas veces
nosotros estamos enfocados en lo que Pablo habla de su sentencia. Pablo habla de que él tiene una sentencia. ¿Y sabe qué? Me voy a ir inmediatamente al último versículo que le di ahí en media. Yo sé que tenía un orden, pero quiero que me pongan, por favor, el último versículo. Lo tengo aquí en otras notas. Segunda de Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Este es Pablo hablando. Es Pablo, es el. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo, cuando escribe este versículo, él estaba pasando uno de sus peores momentos. Él estaba hablando aquí de que él ya no podía, de que él ya no hallaba cómo. ¿Cierto? Se fijan que siempre se habla del aguijón de Pablo. Y yo, meditando en la palabra, yo decía, ¿qué es el aguijón de Pablo? Que puede haber sido una enfermedad, los pensamientos, porque se estipula eso, que era una enfermedad, que eran los pensamientos quizá que le traicionaban o que le venían cuando él mataba a los cristianos. Pero ¿sabe qué? Yo dejé de enfocarme en el aguijón de Pablo, porque yo digo, ¿en qué se compara el aguijón de Pablo a todo lo que Pablo tuvo que pasar por servir a Cristo? Es como una espina. O sea, si Pablo fue azotado, si Pablo fue apedreado, si Pablo tuvo que escapar por una cesta, si Pablo naufragó, si Pablo estuvo encarcelado en las cárceles más profundas, ¿qué es para él un aguijón? Pablo se cita muy poquito de lo que es su aguijón, pero no se compara en nada a lo que se habla de Pablo y de todos los procesos que Pablo tuvo que vivir. Pablo se quejó una vez de su aguijón, pero ¿sabe qué? No se quejó nunca de los procesos que tuvo que vivir. De estar en el cepo, de cuántas veces lo apedrearon, lo azotaron, intentaron matarlo, lo encarcelaron y finalmente le dieron muerte. Pablo nunca se fijó en su proceso y muchas veces nosotros cometemos el error de fijarnos en los procesos. Pablo aquí escribía en Corintios, a ver si me lo pone, si me lo pone, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Sabe cuál era su sentencia de muerte? Los procesos. Aquí él no está hablando de su aguijón. Aquí está hablando de todo lo que él tuvo que pasar, desde que cayó del caballo en Damasco hasta cuando fue ejecutado. Todos sus procesos para él eran una sentencia de muerte. Pero ¿sabe qué se dio cuenta? Por eso hay un coma ahí, porque para mí hay un antes y un después de Pablo en estas palabras que él dice: para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Para qué fueron los procesos que vivimos? Que a veces nos hace sentir que estamos al borde de la muerte, que queremos tirar la esponja, que ya no le vemos solución a nuestra vida, que todo lo que hacemos no tiene sentido. Así se sentía Pablo, pero le encontró el sentido a cada proceso. Muchas veces nosotros no logramos darle el sentido, el propósito que Dios quiere a nuestro proceso y por eso nos sentimos bajo una sentencia de muerte. Pero Pablo entendió que todo lo que pasaba y todo lo que lo hacía a él sentirse bajo esa sentencia de muerte tan solo era para que no confiásemos en nosotros mismos, porque muchas veces cometemos ese error de estar pasando los procesos, pero creer que en nuestras fuerzas podemos lidiar con el proceso. Muchas veces pensamos que con el esfuerzo de nuestro trabajo vamos a poder romper el ciclo de miseria económica con nuestras fuerzas, con mis títulos, con mis sacrificios, con mis estrategias. Eso
no es nada más que una sentencia que nosotros mismos provocamos en nuestro corazón. Así se sentía Pablo hasta que entendió que cada proceso que él vivió no era tan solo para dejar de confiar en sí mismo, sino que también para comenzar a confiar en Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que por nuestra fuerza no podemos, que por nuestras estrategias no lo lograremos. Debemos dejar de confiar en lo que nosotros somos para comenzar a confiar en lo que el Padre puede hacer a través de nuestras vidas. A eso le podemos dar sentido a los procesos, cuando entendemos que cada proceso, aun cuando sea duro, no hace más que alejarte de tus fuerzas y acercarte a la fuerza, a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Esa es la sentencia a la cual Pablo habla. Y eso es lo que yo me refería a lo que yo pasé. Cuando de repente vi que todo lo que el Señor estaba provocando en mi matrimonio, con nuestros hijos, en la casa, en esta casa, en las casas, un peso de responsabilidad, un peso de no fallar, de ser íntegro, de no desmayar. Muchas veces uno quiere desmayar. No porque estemos aquí en el púlpito tenemos todas las fuerzas del mundo. No, hay momentos que usted no se va a dar cuenta, pero uno sí quiere desmayar. Pero ese es el momento propicio para que nosotros veamos que si estamos desmayando es porque hemos puesto nuestra fuerza, nuestras capacidades. Y tan solo eso que hace nos limita a que Dios haga lo que tenga que hacer. Y literalmente cuando uno trata con sus fuerzas, con sus capacidades, con sus dones, con sus habilidades, uno se frustra. Porque te das cuenta que el tiempo no alcanza, te das cuenta que la finanza no alcanza, te das cuenta que las palabras ya no te alcanzan. Le hablas a tus hijos, ya no te creen. Le hablan a tu esposo, a tu esposa, ya te es indiferente. Porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Y esa es la sentencia de la cual Pablo nos habla y a través del Espíritu Santo nos quiere sacar. La sentencia de creer que es por nosotros mismos. Y aun cuando usted diga, no, yo creo que Dios es todo para mí, hay detalles que marcan grandes diferencias. Hay detalles que marcan y que manifiestan que nosotros estamos creyendo en nuestras posibilidades. ¿Sabe cuáles son? Cuando venimos un domingo y cuando nuestra oración ya no se hace de continuo. Cuando nuestra búsqueda con el Padre solo comienza un domingo de 11 a 1 de la tarde y el resto de la semana ya no busqué. Cuando creo que tan solo con venir incluso un martes, un jueves, un domingo, tengo el cielo ganado. O cuando creo que el venir aquí a la casa me hace más santo. La sentencia se termina cuando le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando le decimos, Padre nuestro, hágase tu voluntad, de lunes a domingo, las 24 horas del día. A ver si me ponen el versículo de base es ese que di, a ver si me lo pueden estar teniendo. A ver si me pueden poner el Corintios 2, por favor. Ahí está. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Esa es la sentencia de muerte. Muchas veces creemos, aunque no es muerte física, si es muerte espiritual, que los procesos nos matan espiritualmente. Me desanimé, ya no tengo ganas, ya no quiero servir. Y la primera manifestación de una sentencia de muerte, como le decía yo, somos aquellos que fluctuamos.
Y no tan solo en la asistencia, sino que en nuestra mente y en nuestro corazón. Mire, cuando me vino mi proceso de mi sentencia, entendí que el Señor podía hacer cosas nuevas en medio de tu sentencia. Y empecé a escribir lo que nunca había escrito en mi vida, versos de amor. Y le voy a compartir uno. Déjeme buscarlo. Esto no estaba preparado. Sé que grandes cosas han ocurrido durante estos años y doy gracias porque cada cosa que he vivido y experimentado me ha permitido crecer y creer que todo puede tener sentido si me tomo de tu mano. Aún así creo que me falta mucho más por creer y por vivir. Muchas veces me siento incapaz e inexperta de sobrellevar esta responsabilidad. No sé qué decir, no sé cómo expresar mis sentimientos. El silencio definitivamente es mi mejor aliada. Voy a aprender a callar para no generar vacíos que dañen el corazón. Aun cuando mi intención sea resguardarme, me doy cuenta que solo expongo lo que ni yo misma quisiera oír. Cosas nuevas y poderosas, si entendemos el porqué de los procesos, comienzan a nacer en tu corazón. Yo nunca pensé escribir poemas, pero hay uno que es muy sencillo, pero que sé que usted lo puede entender. ¿Qué puedo hacer para alcanzar la estrella más brillante? ¿Qué podemos hacer para alcanzar la estrella más brillante? Nada. Nada podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para llegar a las profundidades más ocultas? Nada. Soy incapaz de llegar a lo más profundo del mar. Soy incapaz de llegar a lo más alto del cielo. ¿Qué puedo hacer para alcanzar o llegar a las profundidades más ocultas? Nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para tocar tu corazón, papá? ¿Qué puedo hacer? Nada. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, porque tú ya lo hiciste todo. Esto no se trata de ti ni de tus capacidades, porque ni al cielo ni a las profundidades podemos llegar. Porque ¿sabe quién ya llegó? Cristo. Cristo está sentado en el cielo. Cristo fue al Seol. Ni al cielo ni a las profundidades podemos llegar. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Solo lo que podemos hacer es declarar que Cristo ya lo hizo todo. No importa el proceso que tú estés pasando, descansa, cree en Cristo. No importa lo que se diga de ti, no importa, porque Cristo ya borró tu pasado con su sangre. No importa el peso de responsabilidad que tengas que asumir. No importa si estás o no preparada. No importa, porque Cristo ya lo hizo todo. Lo que nos queda por hacer es solo confiar. Que quizás pudimos experimentar que había una sentencia, pero solo era para poder dejar de creer en nuestras capacidades y poder decirle a Él: yo solo dependo de ti, nada puedo hacer quizás por el problema, ya está hecho, nada quizás yo puedo hacer por la circunstancia, ya estamos ahí en medio del problema, quizás no hay nada que hacer con esas situaciones, con esas circunstancias, pero sí hay alguien a quien podemos ir. Nunca te olvides que Jesús está contigo. Nunca dejes de creer ni de pensar que Él te ha olvidado, que Él te ha dejado. Nunca, nunca, que tus pensamientos no te traicionen, que tu corazón, que tus emociones no te confundan. Nunca dejes de creer en la obra perfecta. Amén. ¿Cómo poder lidiar con esas sentencias que nos atan, cierto? Aun cuando lo entendemos todo, hay métodos. ¿Cómo? Dios usa la intimidad.
Dios usa la comunión, Dios usa la oración para sacarnos de ese peso de condena, para sacarnos de ese peso. El Padre anhela que nuestra relación con Él sea tan fuerte que podamos entender que no hay juicio sobre nosotros, ni cadenas que nos puedan atar a lo que quizás incluso nos merecíamos por nuestras malas decisiones. Cuando entendemos que la comunión es la llave de libertad, es la llave de salida a esa sentencia, yo solo le busco a Él de continuo. Pero si no le busco de continuo, cualquier peso te va a atar y vas a sentirte esclavo. Por eso yo le digo que una de las manifestaciones visibles es que usted sea fluctuante a los servicios, pero realmente lo que te hace y lo que te condena es no tener comunión con Dios. El venir aquí es un reflejo de la comunión. El tener la necesidad de aprender, el tener la necesidad de ver a tu hermano, de recibir palabra, es la consecuencia de tener una comunión con Dios. De como decía mi esposo, de a Él ponerlo por primero. Si Él es mi prioridad, yo le busco. Si Él es mi prioridad, yo voy a las citas que Él convoca en esta casa. Son las citas que Él convoca. Una casa de paz es una cita del Padre que te está diciendo: ven, te quiero dar una palabra. Ven, quiero que sientas mi presencia. Bien, quiero que aprendas fundamentos para crecer. Son las invitaciones que el Padre te hace a esta casa. Amén. Y por eso yo le decía, el Padre nos enseña: Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comunión de continuo. Amén. Ahora, otra manera que el Padre tiene para sacarnos y poder salir de esa convicción de que nosotros estamos sentenciados por los procesos, por nuestro acto, es que el Padre, a través de su santidad, la santidad de Jesús, nos quiere restaurar. Ahora, hemos aprendido que la santidad no es ser perfecto. La santidad, no dejamos de pecar aun cuando tenemos la santidad de Cristo en nuestra vida. ¿Sabe qué es santidad? La definición para un hijo de Dios de santidad es ser apartados de uso exclusivo para Dios. Saber que yo le pertenezco a Él, al Padre, que yo todo lo que haga lo tengo que hacer para agradar su corazón. Muchas veces no entendemos lo que es santidad porque no conocemos su palabra. El conocimiento de su palabra a nosotros nos viste de santidad. La revelación de su palabra nos viste de santidad. Por eso es necesario acercarnos a Jesús, conocer de Jesús, entender su palabra. La revelación de su palabra no nos hace perfectos, pero sí nos hace santo, nos aparta del pecado, nos atrae a su presencia. Todo lo que hacemos debe hablar de que nosotros le pertenecemos a Él. Él nos demostró que su corazón está con nosotros. Él nos demostró, el Padre nos demostró a través de Jesús que Él nos pertenece, que somos, Él es nuestro como nosotros somos de Él, a través de Jesús. Se entregó a sí mismo, fue entregado, fue expuesto por nuestras vergüenzas, por nuestra pobreza. Él llevó el peso de nuestros pecados, el castigo que venía sobre nosotros a causa del pecado, que es la muerte, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte. No vino sobre nosotros, sino que vino sobre Jesús. En ese intercambio divino, el Padre nos demostró que Él es nuestro. Pero ¿cuánto de nosotros muchas veces quizás no le demostramos que le pertenecemos a Él? Porque no nos comportamos como hijos. Eso nos ata a una sentencia. Todo aquello que nos ata al mundo nos sentencia a muerte. Y como le explicaba, no tan solo a muerte natural, sino que estoy hablando de la vida espiritual. Todo aquello que nos ata a lo natural no es nada más y nada menos que una sentencia de muerte. Nuestras emociones, nuestros pensamientos que están ligados a esta tierra, nos sentencia a muerte. Cuando usted deja de mirar la palabra y comienza a mirar la palabra de otros, cuando dejamos de leer o de oír su palabra
y comenzamos a leer o a oír la palabra de otro. ¿Se ha fijado el impacto, la influencia que tiene las noticias en nuestras vidas? O sea, yo le hablé del fuego, ya todos conocían. Yo le hablé del caballero que dijo, lo perdí todo, pero lo tengo todo. Todos lo habían escuchado, ¿cierto? Ahora sí, yo le pregunto, ¿qué tanto sabe de la palabra de Dios? Ahora yo le hablé de un hombre que glorificaba la vida de Dios, pero a veces sabemos más de las teleseries, o a veces sabemos más de la vida de nuestro hermano, a veces sabemos más de la vida de nuestros vecinos, a veces sabemos más de nuestras enfermedades, a veces sabemos más de las debilidades de nuestro matrimonio. Pero ¿cuánto sabemos de la palabra de Dios? ¿Cuánto sabemos del perdón? ¿Cuánto sabemos de la sanidad? ¿Cuánto sabemos de la restauración? Yo te lo digo categóricamente. La voz del mundo no te santifica. Las voces del mundo no nos santifican. Las voces del mundo nos contaminan. Nos contaminan del temor y eso es muerte. Las voces del mundo nos contaminan de mentiras y eso es muerte. Las voces de este mundo nos engañan, nos hablan del adulterio, de la fornicación, y eso solamente son palabras que nos matan en nuestro corazón, matan familia. El adulterio mata familia. La fornicación mata los sueños de los jóvenes. Las mentiras dividen, aun cuando las buenas mentiras o las mentiras blancas dividen. Entonces, la palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de santificarnos, de liberarte, porque cuando uno perdona, tu corazón se siente más livianito, ¿cierto? Cuando perdonamos, somos capaces de mirar a los ojos a la gente. Cuando perdonamos, andamos libres por la calle. En Iquique pasan muchas cosas, y unas cosas de las más fuertes que nos tocó vivir, y lo voy a comentar, porque se relaciona a esto. Una de las cosas que más fuertes nos tocó vivir fue que íbamos por la Sofri como familia, incluso andaba el Cristian Faría. ¿Vino el Cristian Faría? El Cristian Faría es mi testigo. Y de repente me doy cuenta que hay una persona mirando muy fija a mi esposo. Y yo la miro así, y miro a mi esposo, y miro a esa persona. Y él era el hijo de un apóstol que dice que nosotros somos sus enemigos allá en Iquique. Y mi esposo le levanta la cabeza, y yo inocente pensé que lo iba a saludar. Y él se casó hace poco con una pastora allá. Y yo le digo, hola, felicidades. Nos empieza a gritar. No le importó gente, no le importó hijo, nos empezó a insultar. Nunca me habían dicho cínica, me gritaron cínica, a viva voz. Yo iba con mis hijos, mi esposo, el Cristian, y ellos estaban a 2-3 metros. Yo reflexiono y digo, ¿qué voces habrá escuchado ese hombre? ¿Y sabe qué? Me di cuenta que de verdad que el Señor no es que te ponga dura, pero realmente te hace tener la capacidad de filtrar. Y cuando nos gritaban y todas esas cosas, principalmente me gritaron a mí porque yo le dije, oye, hola, bendiciones, felicidades, porque se habían casado recién el hijo del apóstol. Y me empezó a decir cínica, esto, lo otro, y que no lo saludemos y que donde lo veamos, gritos descontrolados. Me dio pena, porque habla de esto, de esta sentencia, que por oír voces incorrectas, por oír corazones dañados, se contamina, porque de lo que habla tu corazón, ¿cierto? De lo que hay en tu corazón habla tu boca. El Kiko le dijo, papá, ¿por qué él le grita esas cosas a la mamá? Y mi esposo de seguro no tiene a Jesús en su corazón. Muchas veces manifestamos nosotros que no tenemos a Jesús en nuestro corazón.
Él va a la iglesia, él se congrega, está casado, es pastor y es pastora. Pero ¿de qué habló su corazón? Me dio pena porque le digo que a mí me resbalaron todas esas cosas y todos esperaban que mi esposo me defendiera, pero mi esposo decía, ¿qué testimonio doy yo? ¿Qué imagen yo le proyecto a mis hijos? Muchas veces es mejor que te quedes callada, muchas veces es mejor morderte la lengua. Y aun cuando lo sienta en tu corazón, el primer pie para decirle al Señor, aunque me ofendan, aunque me persigan, y aunque yo esté sintiendo lo que esté sintiendo, haz tu obra, porque yo no quiero manifestar lo que el mundo manifiesta. Yo quiero manifestar lo que Jesús vino a manifestar a este mundo: amor, perdón. Un hijo de Dios no tiene enemigos. No podemos tener enemigos. Y si hubiese, ¿qué dice la palabra? Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Y el sello de garantía para manifestar a Cristo en tu vida no es venir a la iglesia. El sello de garantía es permitir que Jesús santifique tu corazón, para que cuando venga la ofenda tú no te sientes ofendido, para que cuando venga el engaño no te sientas engañado, para que cuando te mienta no sientas dolor porque te mintieron, sino que tú puedas sentir compasión por aquel que tiene su corazón contaminado y confundido a causa de la mentira y del engaño que en el mundo se dice. Amén. La santidad es permitir que Jesús gobierne todo tu ser, y aun cuando haya persecución, tú te puedas sentir bienaventurado. Bienaventurado. Y de verdad que sí, es difícil, sí. A mí me dio más lástima por mis hijos que tuvieron que ver esa escena. Pero después ya nos reunimos con ellos y les dijimos, es el precio, hijo. Pero el precio que a nosotros no nos duele. O sea, hay un precio que pagar. Y aun cuando, poniéndome en el lugar como Jesús, y aun cuando te pueda doler tu carne, la satisfacción en tu espíritu es saber que puede pasar lo que pase, venir lo que venga, pero el Señor se va a encargar no tan solo de ser tu defensor, de abogar por ti, sino que de sanar cada herida que tú puedas recibir a través de una ofensa, de un engaño, de una mentira. Porque si no lo hace, estás sentenciado a muerte, como lo experimentó Pablo, en medio del quebranto. Amén. Entonces, a través de la comunión, a través de la santidad y a través del propósito y del llamado que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y aquí es 2 de Timoteo 1:9. Aquí dice la palabra que nos salvó Jesús, y Jesús nos llamó con llamamiento santo. O sea, si Él llama a un santo es porque el convocado debe ser santo. Y para eso Jesús provocó la santidad en nuestra vida a través de la cruz, en ese intercambio divino que le explicaba yo. Él nos hace santo. Entonces, ¿quién nos salvó? Que Jesús, y Jesús nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque nuestras obras quizás a veces no son tan santas, pero el llamamiento, sí, a través de Jesús, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Jesús suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que Jesús siempre lo supo. El diseño el Padre siempre lo supo, así como lo supo de Adán, lo supo de Eva, así como lo supo de Saúl, así como lo supo de cualquier otro patriarca, ¿cierto? También lo supo con nosotros. Pero la gracia de Jesús es que Él se puso por delante nuestro, para que a través de Cristo el Padre viera nuestras vidas con diseño y con propósito. Todo aquel que se sale de Jesús, todo aquel que se desalinea de Jesús, está en peligro a perder el llamamiento y la salvación
La salvación que es dada por Cristo y el llamamiento que es dado por Cristo, debemos siempre estar sujetos al diseño de Hijo de Dios que es Cristo Jesús. Y como le decía, ¿qué podemos hacer por nuestras obras? ¿Ir al cielo? ¿Bajar al infierno? No, solo creer, solo confiar, solo creer y solo confiar. Amén. Muchas veces creemos que en esta tierra se puede ser pleno con una familia, con un título. Y hay personas, yo me pasé la vida estudiando, creyendo que iba a poder superar quizás la miseria, la pobreza. Y estudié como 10 años. Pero llegó un punto en que me di cuenta que yo quizás hubiese podido superar la pobreza con esos años de estudio. Pero con Cristo a mi favor me doy cuenta que no tan solo superé la pobreza, sino que gané muchas otras cosas más. Gané una familia, un matrimonio, esta casa, lo que el Señor está haciendo a través de los hijos en regiones. ¿Y sabe qué? Gané y puedo caminar bajo diseño y bajo propósito. Cosas que los títulos no compran, el Señor te los da por herencia. Cosas que en este mundo no se obtienen con dinero. Y yo le puedo decir que tengo mucho más de lo que yo creía tener cuando estudiaba. Tengo mucho más de lo que quizás pensé tener, porque he entendido que cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Y quiero quizás también poder decir como ese hombre, y aún no teniendo nada, lo tengo todo. Porque no se trata de lo visible, sino de lo invisible, de lo que está oculto y es eterno. Amén. Entonces caminar bajo diseño y bajo propósito a mí me saca de ese estado de sentencia de muerte. Amén. Y entendiendo que quizás hay situaciones que vivimos y que nos sentencian en este mundo a muerte, Jesús nos sentencia. Y sabe que incluso ni Jesús vino a sentenciar, porque le quiero pedirle al grupo de multimedia, no le di este versículo, pero es Juan 3:17, por favor, si me lo pueden poner. Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, que Dios condena, no, eso es mentira. Porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús ni el diseño de Dios a nosotros nos condena. Nosotros, nuestro estado espiritual, en nuestra vida espiritual, nosotros no vivimos bajo condena. Lo que nos condena es este mundo. Este mundo, Satanás, los procesos que muchas veces Dios permite, creemos nosotros mismos que nos condenan. Pero aquí la palabra dice que nunca fue el plan de Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino por el contrario, para que el mundo fuera salvo por medio de Jesús. El diseño de Dios permaneció intacto, aun cuando hubo desobediencia, Adán y Eva, aun cuando hubo muerte, aun cuando hubo engaño, aun cuando hubo adulterio. Sí hubo adulterio en los patriarcas, hubo engaño, hubo mentira, pero el diseño de Dios permaneció intacto, porque no creó a Adán y Eva para condenarlo, sino que el mundo los condenó. Porque Dios envió a Jesús para que no hubiese ni condena, sino que hubiese solo salvación. Amén. Entonces, escúcheme, el problema no son los procesos. El problema no son las heridas en nuestro corazón. ¿Sabe cuál es el problema? Es el peso de culpa que cargamos. Y no hay ni culpa
ni sentencia ni condenación. Y a veces la culpa ni siquiera viene de Satanás. La culpa viene de nuestro corazón. Ese es el verdadero problema, el peso de la culpa que no nos permite realizarnos como hijos, el peso de la culpa que no nos permite tener en comunión, el peso de la culpa que no nos permite vivir en santidad, el peso de la culpa que no nos permite vivir bajo diseño. ¿Cuáles son las palabras típicas del peso de la culpa? No estoy preparado, no es mi tiempo, yo no puedo, yo no sé, no estoy capacitado, nadie me enseñó. Eso es culpa, 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 que nace en tu corazón a causa de una sentencia, que lo único que quiere es matarte espiritualmente. Amén. Ahora ya aprendimos cómo salir de esa sentencia o escapar de esa culpabilidad. El problema no es entonces las heridas ni los procesos, es la culpa. El problema, ¿sabe que no es el proceso que vivió Pablo o que muchas veces vivimos nosotros? El problema es que creemos que estamos solos, que estamos huérfanos y lo hemos cargado toda la vida. Porque Satanás desde el comienzo nos ha querido hacer sentir huérfanos. Amén. Y la orfandad no nos permite tener una relación de padre e hijo con Dios. Así que yo le quiero pedir que si usted me ayuda a levantar su mano para hacer una declaración, para que me ayude a declarar, pero hasta hoy. A ver si me ayuda. Pero es hasta hoy. De hoy en adelante. Solo haré lo que tu palabra dice, papá. Creo a tus verdades, que son eternas, y no a las verdades de este mundo, que son engañosas. En este altar muere mi pasado y soy sano. En este altar muere la culpa y soy libre. En este altar tiene que morir en la orfandad y soy hijo. En este altar cae todo culpa, cae toda soledad y somos libres de toda condena, libres de toda sentencia. En el nombre de Jesús. Si usted lo cree, dígame amén. Amén. En esta hora vamos a declarar que no hay sentencia, que no hay condenación, que ya no hay distanciamiento a causa de lo que pensé, creí o sentí de mí. Porque a través de Cristo yo puedo tener comunión, puedo sentirme libre de todo peso, puedo sentir que la santidad de Cristo está en mi vida, sí, está en mi vida. Y por sobre todo puedo sentirme un hijo, una hija con diseño y con propósito, porque quien nos salvó y nos llamó fue Cristo, que lo hizo todo. ¿Qué podemos hacer? Nada, solo creer en aquel que me salvó y que me llamó, Cristo Jesús, en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Así que no ande más con depresión, no ande más con pensamientos pesimistas. ¿Sabe qué? Yo he visto a un Dios manifestarse donde hay dos. He visto un Dios manifestándose en congregaciones de miles. Mis ojos lo han podido ver. He visto a Dios manifestándose en iglesias que apenas tienen una lona y quique como techo. He visto su presencia en lugares que no parecen iglesia, como en lugares que son hermosas y grandes. He visto a Dios manifestándose en hombres y mujeres que no pareciera ser hijos de Dios. He visto manifestándose la presencia de Dios en mujeres con escotes. He visto manifestándose la presencia de Dios en ricos, pero también en pobres.
¿Cuál es el patrón común? Que han creído a las verdades eternas y no se han sentido sentenciados por la culpa ni por sus malas decisiones, sino que solo han creído en Jesús. Y eso debe quebrantarme no tan solo a mí, sino que a usted también. Y he visto, y lo vuelvo a decir, quizás parezco majadera, y he visto hombres decir que lo tienen todo habiéndolo perdido todo. Porque no oyeron, no escucharon la sentencia de este mundo que te dijo que te ibas a quedar pobre, sino que creyeron a la palabra de Jesús, que dijo: confiad, porque yo he vencido este mundo.